Hola, en este video vamos a hablar sobre las teorías cognitivas del aprendizaje. Estas teorías nos dicen que a través de las interacciones con objetos y personas es que se crea un aprendizaje. La primera teoría es de Jean Piaget. Jean Piaget nació el 9 de agosto de 1896 en Suiza y fue un niño precoz y desarrolló un interés por la biología y el mundo natural, especialmente por los moluscos, a una edad muy temprana. Se licenció y doctoró en Ciencias Naturales en la Universidad de su ciudad natal en 1918 y en 1919 decidió estudiar en la Universidad de Zúrich por un semestre. Fue allí donde comenzó a adquirir interés por la psicología a partir de las obras de Freud o Jung. Comenzó a trabajar en laboratorios de psicología e incluso realizó 2 publicaciones al respecto. Durante ese mismo año, Piaget ejerció como profesor de psicología y filosofía en París y trabajó con varios psicólogos importantes. En 1920 formó parte del grupo que perfeccionó la prueba de inteligencia de Stern y a partir de este momento comenzó a explorar la psicología infantil. Fue un psicólogo constructivista que realizó estudios sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño y estos fueron trascendentales en la psicología evolutiva y en la pedagogía moderna. Jean Piaget falleció a los 84 años de edad el día 16 de septiembre de 1980 en Ginebra. Jean Piaget nos plantea la teoría del desarrollo cognitivo. Esta teoría descubre los estadios del desarrollo cognitivo desde la infancia a la adolescencia. Nos habla de cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos. Piaget nos habla sobre 4 etapas. La primera etapa es la etapa sensorio-motora. Esta etapa va desde los 0, o sea, desde el momento en que nacemos, hasta los 2 años, o hasta cuando se inicia el desarrollo del lenguaje funcional. En esta etapa se da el aprendizaje mediante los sentidos y la interacción con los objetos y nos dice que en este punto del desarrollo la inteligencia de un niño consiste básicamente en exploraciones motoras y sensoriales básicas del mundo. La conducta del niño es esencialmente motora y aprenden la permanencia del objeto. Tienen la capacidad de saber que los objetos existen aunque ellos no los puedan ver. La segunda etapa es la etapa preoperacional. Esta etapa va desde los 2 a los 7 años y está presente el desarrollo de la función simbólica y el lenguaje oral y escrito. En esta etapa los niños aprenden a través del juego de imitación y también creen que los objetos inanimados tienen las mismas percepciones que ellos y que pueden sentir, escuchar, etc. Esta etapa también está marcada por el egocentrismo o por la creencia de que todas las personas ven el mundo de la misma manera que él o ella. Los niños aprenden cómo interactuar con su ambiente mediante el uso de palabras o imágenes mentales. La tercera etapa es la etapa de operaciones concretas. Esta etapa va desde los 7 a los 12 años y destacan operaciones mentales simples como la reversibilidad. Se adquiere habilidades de conservación como por ejemplo el número, área, volumen o la orientación, pero aunque pueden resolver problemas de una manera lógica, aún no son capaces de pensar en forma hipotética. También comienzan a entender que sus pensamientos son solo para ellos y que no todo el mundo comparte sus pensamientos, sentimientos y opiniones. El niño en esta etapa se convierte en un ser muy sociable. Y la última etapa de la que Piaget nos habla es la etapa de las operaciones formales. Esta etapa va desde los 12 años en adelante y observa el pensamiento lógico, abstracto, inductivo y deductivo y se desarrollan sentimientos idealistas y se logra la formación continua de la personalidad. Comprenden los conceptos morales. El siguiente autor es Lev Vygotsky. Lev Vygotsky nació el 17 de noviembre de 1896 en Orcha, Bielorrusia. En el año 1913 comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Moscú. Sin embargo, el rango educativo al que pudo acceder fue limitado a causa de que provenía de una familia judía. Se graduó 4 años después y volvió a su ciudad natal. Allí empezó a dar clases de psicología y de filosofía y en 1917 tuvo lugar la Revolución de Octubre y Vygotsky se implicó en la actividad política. En 1924 Vygotsky empezó a hacerse famoso tras
presionar a la comunidad de psicología experimental rusa con un discurso sobre neuropsicología. A partir de entonces, trabajó como investigador y como profesor en el Instituto de Psicología Experimental de Moscú. Y durante este periodo de su vida, Vygotsky fue un autor político, además de un importante instructor en el ámbito de la psicología. No obstante, en 1926 perdió su puesto de trabajo a causa de la tuberculosis y murió por esta enfermedad en 1934, cuando solamente tenía 37 años. Vygotsky nos plantea la teoría sociocultural. Esta teoría se basa en que la contribución más importante al desarrollo cognitivo individual proviene de la sociedad. No solo se centra en cómo los adultos y los compañeros influyen en el aprendizaje de cada niño, sino que también cómo las creencias y actitudes culturales influyen en el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje. Existe un importante concepto utilizado por Vygotsky, el cual es la zona de desarrollo proximal. Este concepto se define como la distancia entre el nivel de desarrollo real determinado por la resolución independiente de problemas y el nivel de desarrollo potencial determinado mediante la resolución de problemas bajo la guía de adultos o en colaboración con otros más capaces. Es por esto que se sugiere que los profesores puedan utilizar ejercicios de aprendizajes cooperativos donde los niños menos competentes puedan desarrollar habilidades con la ayuda de sus compañeros más hábiles, empleando el concepto de zona de desarrollo próximo. El siguiente autor es David Auswell. Nació en Brooklyn, Estados Unidos, el 25 de octubre de 1918. Estudió psicología en la Universidad de Pensilvania, además de medicina en la Universidad de Middlesex. Tras finalizar sus estudios, trabajó como cirujano asistente y psiquiatra residente en el Servicio Público de Salud de los Estados Unidos e inmediatamente después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, trabajó con las Naciones Unidas en Alemania, tratando médicamente a personas desplazadas. Cuando finalizó su formación en psiquiatría, obtuvo su doctorado en psicología y desarrollo de la Universidad de Columbia. Entre los años 1950 y 1966 trabajó en proyectos de investigación en la Universidad de Illinois, donde publicó varios trabajos sobre psicología cognitiva y unos años después se desempeñó como profesor en distintos centros de educación. David Auswell falleció el 9 de julio de 2008 a la edad de 89 años. Él nos trae la teoría del aprendizaje significativo. Plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. Esta teoría se basa en el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de aprendizaje se presenta al alumno en su forma final. Solo se le exige que internalice o incorpore el material. El aprendizaje por recepción puede ser significativo si la tarea o material potencialmente significativos son comprendidos o interactúan con el estudiante. El contenido o la información que ha de ser aprendida se le entrega totalmente a cabo al estudiante. Es decir, es un aprendizaje basado en la enseñanza explicativa. Para que se dé un aprendizaje significativo, existen algunas condiciones que se deben presentar. En cuanto al alumno, debe tener una disposición adecuada para aprender, contar con base de conocimientos previos, debe estar motivado para que pueda tener interés en aprender. Y en cuanto al material, el contenido tiene que ser potencialmente significativo, tiene que tener una secuencia lógica para que el alumno pueda aprender, y el contenido y enseñanza tienen que tener énfasis en las necesidades y experiencias del niño. Existen tres tipos de aprendizaje significativo. El primero es el aprendizaje de representaciones. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos. Está el aprendizaje de conceptos, que
El aprendizaje de concepto por asimilación se produce a medida que el niño amplía su vocabulario. Y el aprendizaje de proporciones, este tipo de aprendizaje exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. Implica la combinación y relación de varias palabras. Entonces, como conclusión, los pasos para que un aprendizaje significativo, según Ausubel, son actitud favorable para la tarea, base cognitiva previa, interacción con el nuevo conocimiento, relación interna, asimilación y aplicación práctica del conocimiento. Y por último, hablaremos de Jerome Brunner. Nació el 1 de octubre de 1915. Él nació ciego y no logró ver hasta después de realizarse 2 operaciones de cataratas cuando todavía era un bebé. Entró en la Universidad de Duke, donde se especializó en psicología, obteniendo un grado en 1937. Brunner luego siguió sus estudios de posgrado en la Universidad de Harvard en 1939 y el doctorado en 1941. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en la División de la Guerra Psicológica de la Sede Suprema de la Fuerza Expedicionaria Aliada Europea. Después de la guerra se unió a la facultad de la Universidad de Harvard en 1945 y se desempeñó como profesor durante varios años en diferentes centros de educación. Murió en junio del año 2016 a la edad de 100 años. Él nos trae la teoría de aprendizaje por descubrimiento. El objetivo del aprendizaje por descubrimiento es dotarles de las herramientas que necesitan para encontrar respuestas exactas por sí mismos en cualquier situación. Para ello se realizan actividades como la exploración, la manipulación de objetos y la resolución de problemas o la experimentación activa. Dentro del aprendizaje por descubrimiento es fundamental que los estudiantes sean capaces de relacionar todo aquello que van aprendiendo con los conocimientos que ya tenían anteriormente. Otra de las características más importantes del aprendizaje por descubrimiento es que el estado mental y emocional de los alumnos tiene una gran influencia sobre sus resultados. Por eso, los profesores tienen que ser capaces de generar un ambiente adecuado para que el proceso se produzca sin problemas. Nos plantea modelos de aprendizaje. El primer modelo es el modelo de representación en activa. ¿Ya? Consiste en representar cosas mediante la reacción inmediata de la persona. Se aprende actuando, manipulando los objetos, observando la actuación de los demás. El conocimiento se obtiene a través de la acción y de la manipulación. Aprender haciendo. El modelo icónico de la representación icónica consiste en representar cosas mediante una imagen o esquema espacial independiente de la acción. Establecer representaciones mentales sin necesidad de acción y se pueden imaginar situaciones, objetos o acontecimientos en su ausencia. Imaginar hechos del pasado o futuro. Y el modelo simbólico, de representación simbólica, consiste en representar una cosa mediante un símbolo arbitrario que en su forma no guarda relación con la cosa representada, es decir, representar el mundo a través de símbolos. Supone el uso del lenguaje necesario para la información de conceptos, emplea la representación lingüística que conduce a un tipo de aprendizaje y pensamiento más abstracto y flexible. Esas fueron las teorías cognitivas del aprendizaje. Espero que les haya servido y que tengan buen día.